¿Qué tal, profesor? Le saluda el alumno Fabricio Yair Juárez Martínez de la carrera de nutrición. El día de hoy le voy a presentar mi trabajo de la pizarra 2. Comenzaremos con los músculos de la cabeza. El primer músculo, como podemos observar, sería el músculo occipitofrontal. Su origen es la apoteneurosis epicraneal. Su inserción es la piel de las cejas y raíz de la nariz. Su inervación sería el nervio facial. Su función es que este músculo eleva las cejas y arruga la frente expresando sorpresa o atención. El segundo músculo, como podemos observar, es el músculo prócer o piramidal de la nariz. Su origen son los huesos nasales y cartílago nasal. Su inserción es la piel de la frente entre las cejas. Su inervación es el nervio facial. Su función es desciende el ángulo medial de las cejas y arruga la piel sobre el puente de la nariz expresando desagrado. El tercer músculo sería el músculo depresor superciliar. Su origen es el extremo medial del arco superciliar. Su inserción es la piel por encima del borde supraorbitatorio. Su inervación sería el nervio facial. Su función es que deprime las cejas, contribuyendo a una expresión de concentración o preocupación. El cuarto músculo sería el músculo orbicular de los ojos. Su origen es el borde medial de la órbita del hueso frontal y maxilar. Su inserción es la piel alrededor de los párpados. Su inervación sería el nervio facial. Su función es cerrar los párpados, protegiendo los ojos. El quinto músculo, como podemos observar aquí, es el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Su origen es la apófisis frontal del maxilar. Su inserción es la piel del labio superior y cartílago del ala de la nariz. Su inervación es el nervio facial. Su función es elevar el labio superior y ensancha las narinas expresando desdén o esfuerzo. El sexto músculo, como podemos observar aquí, sería el músculo nasal. Su origen es el maxilar por encima de los incisivos laterales y caninos. Su inserción es el cartílago nasal y apoteneurosis del puente de la nariz. Su inervación es el nervio facial. Su función es que estrecha las aberturas nasales y arruga la piel del puente de la nariz. El séptimo músculo, como podemos observar, es el músculo elevador del labio superior. Su origen es el borde infraorbitatorio del maxilar. Su inserción es la piel del labio superior. Su inervación es el nervio facial. Su función es elevar el labio superior, exponiendo a los dientes superiores y contribuyendo a la expresión de desagrado. El octavo músculo se llama el músculo cigomático menor, que es este de acá. Su origen es el hueso cigomático. Su inserción es el labio superior. Su inervación es el nervio facial. Y su función es elevar el labio superior, facilitando la exposición de los dientes superiores. El noveno músculo sería este de acá, que es el músculo cigomático mayor. Su origen es el hueso cigomático, su inserción es el ángulo de la boca eh, y su función es elevar y retraer el ángulo de la boca creando una sonrisa amplia. El décimo sería el músculo orbicular de los labios. Su origen es el maxilar superior y mandíbula.
Su inserción es la piel de los labios, su inervación es el nervio facial y su función es cerrar y fruncir los labios como al besar o silbar. El onceavo músculo sería este de acá, que es el músculo risorio. Su origen es la fascia que cubre el macetero. Su inserción es el ángulo de la boca y su inervación es el nervio facial. Su función es retraer lateralmente el ángulo de la boca creando una sonrisa leve. El doceavo músculo sería el de acá, que es el músculo macetero. Su origen es el largo cigomático, su inserción es la cara lateral de la rama de la mandíbula. Su inervación sería el nervio mandibular. Su función es elevar la mandíbula, fundamentalmente en la masticación. El treceavo músculo sería este de acá, que es el músculo depresor del ángulo de la boca. Su origen es la mandíbula, su inserción es el ángulo de la boca, su inervación sería el nervio facial y su función es deprime el ángulo de la boca expresando tristeza o desagrado. El catorceavo sería el músculo depresor del labio inferior. Su origen es la mandíbula, su inserción es la piel del labio inferior, su inervación es el nervio facial y su función es deprimir el labio inferior exponiendo los dientes inferiores asociándose con una expresión de duda o tristeza. El quinceavo sería el músculo mentoniano. Su origen es la mandíbula de la fosa de los incisivos. Su inserción es la piel del mentón. Su inervación es el nervio facial y su función es elevar y protuye el labio inferior, creando una expresión de duda o tristeza. Bueno, ahora continuamos con los músculos del cuello. Comenzamos con el músculo estilocoideo, que es este músculo de acá. Su origen es la apófisis estiloides del hueso temporal. Su inserción es el cuerpo del hueso ioides. Su inervación es el nervio facial y su función es elevar y retraer el hueso ioides, alargando el suelo de la boca durante la deglución. Continuamos con el músculo digástrico, que es este de acá. El origen, el vientre inferior y el vientre posterior. Su inserción es el tendón intermedio que se une al cuerpo del hioides. Su inervación es el vientre anterior y el vientre posterior. Su función es que desciende la mandíbula y eleva el hioides durante la deglución y el habla. El tercer músculo es el espleino de la cabeza, que se encuentra acá. Su origen es el ligamento nucal y apófisis espinosas de las vértebras C7 y T3. Su inserción es la apófisis mastoides del hueso temporal y tercio lateral de la línea nucal superior. Su inervación son los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales. Su función es extiende, rota y flexiona lateralmente la cabeza. El cuarto es el músculo higloso, que se encuentra en la parte de acá, acá. Su origen es el cuerpo y el asta mayor del cuerpo hioides. Su inserción es la superficie lateral de la lengua. Su inervación es el nervio hipogloso. Su función es deprime la lengua y tira de sus lados hacia abajo. El músculo milojoideo, que es este de acá. Su origen es la línea milojoidea de la mandíbula. Su inserción es el rafe medio y cuerpo del hioides. Su inervación es el nervio milojoideo
Su función es elevar el suelo de la boca y el hueso hioides y desciende la mandíbula. El sexto es el músculo tiroideo, que es este de acá. Su origen es el cartílago tiroides, su inserción es el asta mayor del hueso hioides, su inervación es el nervio hipogloso a través de las fibras del asa cervical. Su función es eleva la laringe y deprime el hioides. El séptimo es el músculo trapecio, que podemos observarlo acá. Su origen es la línea nucal superior, eh, la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y apófisis espinosas de las vértebras C7 y T12. Su inserción, el tercio lateral de la clavícula, acromion y espina de la escápula. Su inervación es el nervio accesorio y ramos cervicales. Su función es eleva, retrae y rota la escápula y también extiende el cuello. El octavo, el músculo homojoideo. Este músculo se encuentra en la parte de acá, parte también del músculo trapecio y sale a través de otros músculos. Su origen es el borde superior de la escápula, su inserción es el cuerpo del hioides, su inervación es el asa cervical y su función es deprime el hioides y estabiliza la laringe. El noveno, el músculo esternocleidomastoideo, que es este de acá. Su origen es el manubrio del esternón y tercio medial de la clavícula. Su inserción es la apófisis mastoidea y línea nucal superior del hueso occipital. Su inervación es el nervio accesorio y nervios cervicales. Su función es flexiona y rota la cabeza cuando ambos lados se contraen, flexionando el cuello. El décimo, el músculo esternojoideo, que se encuentra en la parte de acá. El músculo esternojoideo, su origen es el manubrio del esternón y extremidad medial de la clavícula. Su inserción es el cuerpo del hueso hioides, su inervación es el asa cervical y su función es deprime el hioides después de la deglución. El onceavo músculo elevador de la escápula, que se encuentra en la parte de acá. Su origen es la apófisis transversas de las vértebras C1 hasta la C4. Su inserción es el borde medial de la escápula cerca del ángulo superior. Su inervación es el nervio dorsal de la escápula y ramos cervicales. Su función es elevar la escápula y ayuda a inclinar el cuello lateralmente. El doceavo, el músculo escaleno medio, que se encuentra en la parte de acá. Su origen es la apófisis transversas de las vértebras C2 y C7. Su inserción es la primera costilla. Su inervación es ramos anteriores de los nervios espinales cervicales. Su función es elevar la primera costilla durante la inspiración forzada y flexiona lateralmente el cuello. Y también acá podemos ver el escaleno anterior. Su origen es la apófisis transversas de las vértebras C3 y C6. Su inserción en la primera costilla, su inervación son los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales y su función es elevar la primera costilla durante la inspiración y flexiona lateralmente el cuello.
Bueno, ahora como podemos observar es el turno de las glándulas salivales. Aquí como podemos observar, esta es la glándula parótida. Este tubito se llama el cálculo en glándula salival. Este de acá es la glándula parótida accesoria y la terminación del tubito es el conducto parótideo. La glándula de abajo, que sería esta de acá, es la glándula sublingual. Y la que tenemos un poco más abajo es la glándula submandibular. Bueno, ahora continuamos con los nervios. Estos de acá son los nervios supraclaviculares. Ese es el nervio transverso del cuello, este de acá. Y por arriba tenemos al nervio auricular mayor. Por esa parte también tenemos al nervio occipital menor. Por este lado tenemos al nervio auriculotemporal. Por esta parte tenemos al nervio bucal, que sería este, y el del costado es el nervio mentoniano. Luego tenemos al nervio cigomático temporal, que es este de acá. Luego tenemos al cigomático facial, luego al nervio infraorbitario, que es este de acá, que no se logra ver, pero ahí está. Luego tenemos aquí en la parte de la nariz al ramo nasal externo del nervio etmoidal anterior. Por acá tenemos al nervio supraorbitatorio y al costado tenemos al músculo supracoclear. Bueno, ahora continuamos con las arterias. Por acá tenemos a la arteria carótida común, aquí a la arteria tiroidea superior, por acá a la arteria lingual, por aquí tenemos a la arteria faríngea ascendente, por este lado es esta ramita que va para la izquierda, sería la arteria facial, después subiendo tenemos a la arteria occipital. Subiendo tenemos a la auricular posterior. Subiendo tenemos a la arteria temporal superficial. Luego tenemos por acá, esta es la arteria temporal mediana. Subiendo, vamos por la arteria temporal superficial frontal, que es esta. Continuando, tenemos acá a la arteria cigomático-orbitaria, que es esta de acá. Por acá también tenemos a las arterias temporales eh, profundas anteriores y posteriores, que son estas de acá. Luego tenemos acá a las arterias transversal de la cara, que es esta de acá. Luego tenemos a la arteria esfeno- esfenopalatina, que es esta de acá. Luego tenemos a la arteria angular, que es esta de acá. Luego tenemos a la infraorbitaria, que es esta de acá. Luego tenemos a la arteria labial superior, que es esta.
Luego, bajando, tenemos a la arteria bucal, que son estas de acá, esas ramas. Luego, bajando, tenemos a la arteria labial inferior, que son estas de acá. Y por abajo tenemos a las ramas, a la rama mentoniana. Luego, más abajo tenemos a la arteria submentoniana, va por abajo. Y de este color es la arteria alveolar inferior. Está de otro color porque va abajo de la mandíbula. Ya. Bueno, finalizando tenemos las venas. Esta vena es la vena brachiocefálica. La que tenemos acá al costado es la vena yugular externa. Y bueno, para finalizar tenemos las venas. Esta vena sería la vena yugular interna y la del costado sería la vena yugular externa. Subiendo por la externa tenemos aquí a la vena retromandibular. Subiendo también tenemos a la vena auricular posterior. Bueno, ahora volvemos a la vena yugular interna. Subiendo tenemos también que pasa la vena retromandibular, que sería esta de acá. Luego tenemos a la vena facial común. Luego tenemos a la vena facial, que es esta de acá. Luego también tenemos a la vena submentoniana. Subiendo por la vena facial, tenemos a la vena nasal externa, a la vena labial superior. Subiendo tenemos a la vena angular. Subiendo tenemos a la vena supraorbitatoria. Y más arriba tenemos a la vena supratroclear. Estas venas de acá serían el plexo venoso pterigoideo. Bueno, profesor, gracias por su atención.